Profe José, ¿de José, no sé si dónde? nos puedes, vamos a ir comenzando. Primero que todo, muy buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias Biblia, Mística y Teología en tiempos de pandemia que realiza la Universidad Católica de Manizales a través de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. También la maestría en Humanidades y Teología y la unidad académica de formación humano-cristiana. Esta conferencia hace parte del ciclo de conferencias que se realiza con ocasión del Año de Gracia por el 25º aniversario de la beatificación de Marie Puspan, aquel 20 de noviembre de 1994. El escritor y piloto francés Antoine de Saint-Exupéry nos comparte una frase, si quieres. La pongo entre comillas: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Primero has de evocar en los hombres el anhelo del mar libre y ancho. Con este ciclo de conversatorios queremos evocar en nosotros aquellos sueños de un mar libre y ancho que soñó la beata Marie Puspan. Queremos avivar en nosotros el sueño que despertó en su vida lo mejor de sus cualidades humanas y dones espirituales, y que le llevaron a construir un barco que ha navegado a través de la historia por más de 3 siglos. Como dijera el Papa Magno, el Papa Juan Pablo II, en aquel Ángelus de aquel 20 de noviembre de 1994, Solemnidad de Cristo Rey, Marie Puspan se sintió llamada a una vida entregada enteramente al servicio de los pobres, de la juventud y de los enfermos. Durante 3 conversatorios, reflexionaremos sobre cómo el Evangelio nos inspira criterios, actitudes y acciones para que, a ejemplo de Santo Domingo de Guzmán y de la beata Marie Puspan, podamos seguir respondiendo a los nuevos retos de nuestro tiempo, con la luz que brotan de la palabra, con la profecía que brota de la palabra, siempre al servicio de los enfermos, buscando soluciones y curas para también las llamadas enfermedades de la civilización y buscando siempre un compromiso con los más pobres, reconociendo en ellos el rostro de Cristo. Y es que vivimos tiempos de incertidumbre y oscuridad, y en esos momentos de incertidumbre y oscuridad necesitamos más que nunca una palabra de aliento, una predicación de la verdad, una palabra de esperanza para orientar nuestros pasos en el presente y en el futuro próximo. Bajo esta estela de la beata Marie Puspan, queremos discernir y ver lo que es recto a los ojos de Dios y sobre todo la gracia, la fuerza para poder hacerlo. Necesitamos para ello una actitud orante y contemplativa, de seguros que Dios nos habla hoy en su palabra, quizás especialmente hoy. En tiempos de pandemia y enfermedad, necesitamos la salud no solamente del cuerpo, sino también del alma. Porque como decía el Papa Francisco, pocos días antes de Semana Santa, no es posible querer vivir sanos en un mundo enfermo. Recordemos los 3 temas de estos 3 conversatorios. Comenzamos hoy con el primero de ellos a cargo de Fray William Vázquez Alarcón de la Orden de los Predicadores, Profecía y Apocalipsis en tiempos de pandemia. El próximo 17 de junio tendremos un conversatorio sobre las enfermedades de la civilización y caminos de liberación a cargo de la doctora Diana Rojas Ramírez. Y el 24 de junio, el último de esos 3 conversatorios, a cargo del doctor Rafael Luciani, del Instituto Boston College, con una conferencia titulada Seguir a Jesús hoy frente a la cultura del descarte. Aquel 20 de noviembre de 1994, San Juan Pablo II se congratulaba porque aquella mañana y en una sola celebración se reunían miembros de 3 ramas de la gran familia dominicana, vinculada con tanta fuerza a la predicación de la verdad. De los 5 beatos beatificados en esa ceremonia, 3 pertenecían a la familia dominicana, elemento que muestra la actualidad, la vitalidad y la fecundidad para la santidad
de este carisma, de este regalo de Dios para Santo Domingo de Guzmán. El Papa Juan Pablo II hablaba del amor que se hace obras, del amor que actúa, sobre todo hacia los más necesitados, hacia los descartados, y invitaba, a ejemplo de Marie Puspa, a reconocer allí la presencia del Señor en los más necesitados. Hoy también nos congratulamos de contar con la presencia de Fray William Vázquez Alarcón, de esta hermosa familia espiritual, la familia dominicana. El doctor Fray William es doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Es licenciado en Teología Bíblica por la misma universidad, bachiller en Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Perú, diplomado en Ciencias Bíblicas por la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, Israel, Palestina, diplomado en Investigación en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y por el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII de Lima, Perú. Es diplomado sobre los orígenes del cristianismo por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás y docente en el área de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor de Bogotá, Unimonserrate, y en la Fundación Universitaria San Alfonso. También colabora en la Conferencia de Religiosos de Colombia. Sería muy largo también hablar de sus publicaciones, y ya se nos han ido algunos minutos. Desde ya, Fray William, muy bienvenido, muchísimas gracias por su generosidad y esperamos con mucha ilusión escuchar su predicación de la verdad en tiempos de pandemia, una palabra que nos permita discernir lo que es recto a los ojos de Dios, pidiendo la fuerza para hacerlo. Bienvenido, Fray William. Muchísimas gracias, estimado Juan, por la presentación y muchísimas gracias igualmente a la Universidad Católica de Manizales por hacer posible este espacio, un encuentro virtual de diálogo en torno a algunos temas que son obviamente de actualidad. Yo recuerdo una pequeña anécdota que en el año en que fue beatificada Marie Puspan, yo era todavía un joven estudiante, casi neoprofeso, yo profesé en el 93, y con motivo de la beatificación, pues no solamente de Marie Puspan, sino también de otros dominicos más, se hizo una reunión en la sala capitular del convento de Santo Domingo en Lima. Y me pidieron que sea junto con una religiosa, creo, una laica, no recuerdo muy bien en este momento, que fuéramos los maestros de ceremonias. Y no tenía un francés tan bonito como el que acaba de lucir Juan, cuando habló del autor del Principito. Y yo recuerdo que comencé hablando de que lo que nos congregaba era, entre otras cosas, la beatificación de Marie Pousepin. Y habían unas dominicas, pues de la presentación de Colombia, la mayoría que estaban allí, y todas en coro dijeron, no es Pusepin, es Puspan, ¿no? Puspan, Marie Puspan. Y hay varias cosas interesantes en Marie Puspan. Obviamente aquí hay pues varias dominicas de la presentación, no voy a hablar de ella, se podría en otro momento tal vez tocar lo referente a su biografía. Pero un elemento que a mí sí me llama muchísimo la atención es una imagen que se encuentra en la capilla del convento del centro, como llaman ellas, a un convento que se encuentra en la 19 con 19, en el centro de Bogotá, al costado de la línea del tren, de la estación del tren, y aparece Marie Puspan con una Biblia en la mano. Yo no sé si hayan otras fundadoras de congregaciones que tengan esa particularidad, esa característica, pero me llamó muchísimo la atención y entendí igualmente que quiso darle un carácter bíblico a su comunidad. Aunque el nombre de la presentación no es bíblico, eso es extra bíblico, pero no nos vamos a meter en esos líos, sobre todo sabiendo de que hay un montón de hermanas pues, que están conectadas ahorita y mi vida puede verse medio en peligro. Puede aparecer algo apocalíptico en torno a lo que yo vaya a decir, entonces mejor es dejar las aguas un poco tranquilas.
Permítanme comenzar el tema contándoles un cuentito que me contaba mi papá. Cuando yo era niño, pues mientras mi mamá estaba lavando los utensilios de la cena, mi papá me contaba, porque yo soy en cierta manera como el hermano mayor, hasta que nacieron mis hermanos, pues, nos solía contar cuentos. Yo con el tiempo me di cuenta de que algunos de esos cuentos pues eran populares, otros se los inventaba y otros eran ciertas homilías o elementos de catequesis que había escuchado que él lo convertía en cuento. Pero un cuentito que recuerdo que contaba él es el siguiente, ¿no? Resulta de que había un joven, un hombre, un joven que quería pues construir su casa y él salió un día de su casa, vivía en el campo, salió con su machete al bosque y miraba un árbol que tuviese unas ramas largas y rectas para el techo de su casa, ¿no? Quería acomodar justamente su casa. Y de pronto vio un árbol muy grande, muy frondoso, y tenía unas ramas muy buenas. Entonces él se subió y vio, sí, la rama que le gustaba, se puso medio hacia la punta de la rama y comenzó a cortar en donde la rama estaba unida al tronco. Comenzó a cortar allí, ¿no? Entonces un hombre pasaba por ahí, lo vio y le dijo, oiga, oiga, no siga cortando que se va a caer. No siga cortando que se va a caer. Y él dijo, no, no, no me voy a caer, la rama está muy fuerte, es una rama muy gruesa, no me voy a caer. Y le dijo, no, 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 no siga cortando que usted se va a caer, hombre, se va a matar, deje de cortar. No, dijo, no, no, además yo he escogido esta rama para techar mi casa y pues no voy a dejar de cortar hasta que me la lleve, ¿no? Hasta que se caiga y me la lleve. Y el hombre le dijo, bueno, haga usted lo que desea y ya. Entonces este joven siguió cortando la rama, el otro siguió con su camino, hasta que, como es lógico, pues el que estaba cortando llegó un momento en que cortó más de lo que ya la rama podía soportar y se cayó junto con la rama del árbol. Y al caer se incorporó un poco y dijo, ¿quién es ese que me habló? ¿Quién es ese que me habló? Ah, ya sé, dijo, ese que me habló tiene que ser un adivino, porque efectivamente me dijo que me iba a caer y me he caído. Por lo tanto, debe ser un adivino. Entonces se fue corriendo, corriendo por el camino por donde el otro se había ausentado y lo alcanzó y le dijo, oiga, 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 le cuento una cosa. ¿Qué cosa? Le dijo el otro. Pues que me caí. Dijo, claro, ¿te caíste? Sí, me caí. Y me caí tal como usted lo dijo. Eso significa de que usted tiene poderes. Usted puede ver el futuro. Yo le quiero pedir un favor. ¿Qué cosa es? Le dijo el caminante. Y le dijo, dígame usted de qué manera yo me voy a morir. Yo quiero saber cómo me voy a morir. Entonces el caminante, pues medio para quitárselo de encima, le dijo, mira, tú te vas a casar y vas a tener pues un día, después de muchos años de matrimonio, vas a tener problemas con tu mujer y tú, después de discutir con tu mujer, te vas a ir de la casa. Vas a subirte a tu caballo y te vas a ir por un camino pedregoso y a medida que tú vas avanzando, el caballo va a mover la cabeza y tú vas a caerte de espaldas, tu cabeza se va a golpear con una piedra y te vas a morir. Ah, muchas gracias, le dijo este joven, ¿no? Muchas gracias. Y se fue a su casa y él siempre estaba con esa idea. Y efectivamente se casó, tuvo sus hijos, hasta que un día pues discutió con su mujer y cogió su caballo, se fue por un camino pedregoso. El caballo, mientras iba subiendo, movió la cabeza, el hombre se cayó del caballo, se golpeó la cabeza y murió. Ese es el cuento que pues contó una vez mi papá cuando yo era niño. Y nos contaba muchísimos cuentos por las noches, como ya les he comentado a ustedes. Pero fíjense que ese cuento en el fondo es extraordinario por muchas cosas. Permítanme dejar en reposo el cuento para comentarles algo referente a lo que se me ha pedido que hable con ustedes. El título de este compartir es Profecía y Apocalipsis en tiempos de pandemia. Hay un dicho popular
que dice que de poeta, profeta y loco, todos tenemos un poco. Algunos tenemos más de poeta, otros más de profeta, otros más de loco, pero de que los tres están presentes en nuestra vida, lo están. Pero este dicho popular, cuando habla de profeta, ¿a qué se refiere con profeta? ¿Quién es el profeta en realidad? Fíjense que nosotros estamos en este tiempo, y no solamente en este tiempo, en todos los tiempos. Yo le agradezco al que hizo eso, porque es que ya estaba hablando solito. Yo preferiría mirar algunos aquí para saber, porque es que estoy hablando a una pantalla y no sé, no tengo interlocutores, ¿no? Entonces, ahí yo les agradezco eso. Ojalá que Francisco, que está conduciendo, no se distraiga y no termine apocalípticamente por ahí en un complique. ¿Ya? Entonces, volvamos nuevamente, ahora sí ya me concentro de un modo distinto, porque es que hablar a una pantalla no se sabe qué tipo de reacciones hay. Entonces, como les estaba comentando, no somos nosotros los únicos y no somos tampoco los más racionales. Yo viví en Italia 3 años y viví 2 años en Jerusalén también. Y cuando yo estaba en Italia, pues los primeros meses aprendiendo el italiano, había un televisor, alguien que había ocupado la habitación donde yo estaba, pues había dejado un televisor, era un televisor grande, obviamente no se lo pudo empacar para llevárselo a su casa, era un televisor grande, que pesaba también una barbaridad. Y yo prendí, cogí algunos canales y había un canal, a mí me llamó muchísimo la atención, había un canal que era de unos adivinos, y a mí me daba cólera ese adivino, era un joven, me daba mucha cólera, porque sobre todo le tenía un gran fastidio a las mujeres. Entonces llamaban las mujeres, u hombres también, ¿no? Llamaban y le decían, yo tengo un problema con mi pareja, quiero saber. Y casi en un 99, 98, 99% que llamaban las mujeres, la mujer debía terminar la relación de pareja. Porque los astros se lo decían, porque las cartas se lo decían también, el tarot se lo decía. Y yo recuerdo una vez una mujer que llamó para preguntarle por su novio, le dijo, tu novio te engaña, déjalo, termina. Y la muchacha le dijo, pero es una relación de 10 años. Digo, bueno, yo te digo lo que dicen las cartas, ya es problema tuyo, el tarot no miente y los planetas tampoco. Y uno dice, nosotros somos en pleno siglo XX, en ese momento pues era siglo XX, no, ya siglo XXI, en pleno siglo XXI, nosotros somos más racionales y más científicos que los antiguos son. Resulta que no. Nosotros también estamos siempre preocupados por el futuro, qué es lo que nos va a suceder, qué es lo que nos va a pasar. Recurrimos, por ejemplo, a la magia, y la magia no es solamente de ahorita, eso tiene miles de años de antigüedad. Recurrimos también a la adivinación mediante un montón de técnicas. Yo estuve el año pasado en el Guaviare y una de las cosas que dijeron es que cuando, por ejemplo, uno era mordido por una serpiente, buscaba un médico nativo para que le fume a la mordedura de la serpiente. O sea, comenzaba a inhalar algún tipo de tabaco con otras cosas y fumaba en la herida. Si eso no sucedía, pues la persona moría por envenenamiento. Solo de esa manera se salvaba, ¿verdad? Entonces recurrimos a la magia, recurrimos a la adivinación, mirando un montón de cosas, mirando cómo vuelan las aves, mirando las entrañas de los animales también. En el Perú, yo no sé si en Colombia, pero en el Perú es muy extendido, por ejemplo, el tema de la adivinación mediante el cuy. Cogen a un cuy, le pasan a la persona, luego abren su vientre para ver cómo están los órganos en el interior, y es visto o considerado como si fuese una especie de tomografía o de radiografía. Y la persona que hace eso es capaz de decirle con exactitud la enfermedad o el mal que la persona que fue a hacer la consulta tiene. También recurrimos al horóscopo. Todo el mundo en alguna ocasión ha mirado o sigue mirando el horóscopo. ¿Qué es el horóscopo al final de cuentas? Es un tratar de ver qué cosa es lo que hay más adelante. Pero fíjense que la ciencia termina al final de cuentas metida en el mundo mágico. Nosotros hoy en día hablamos de la ciencia como lo más extraordinario que hay, pero el origen de la ciencia no se aleja mucho de la magia, y la ciencia también está siempre moviéndose con tanteos, con probabilidades, con errores,
también se equivoca. Así es que no necesariamente lo que la ciencia dice es palabra absoluta o palabra definitiva. Por lo tanto, podríamos decir que siempre ha existido en el ser humano el deseo de conocer el futuro, de saber lo referente al futuro. Y se habla mucho de la profecía en esta línea, en esta dirección. Profeta normalmente es visto o entendido como alguien que tiene la capacidad de predecir algo. La pregunta es de si eso es o no es correcto, de si eso está bien o no está bien. Entonces, permítanme hacer una especie de presentación lo más breve posible y lo más clara posible también de cómo era el profetismo en la antigüedad. Israel, pues ustedes pueden coger un mapa o si quieren les proyecto un mapa, no era nada desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista físico. Israel tuvo la buena suerte o la mala suerte de comenzar a existir en un lugar disputado por potencias circundantes con la finalidad de controlar lo bélico, lo económico, de básicamente tener una especie de supremacía geopolítica, por decirlo de alguna forma. Por eso Israel siempre ha estado disputado por sus vecinos. Ha sido disputado por los egipcios, por los mesopotámicos, por los griegos también. Porque, entre otras cosas, el que controlaba el territorio donde se asentó Israel podía tener un control sobre distintas áreas, distintas zonas, con beneficios económicos, militares y de otro tipo, de mercancías y cosas por el estilo. Pero el hecho de que Israel haya estado enclavado en ese lugar también le permitió beber de un montón de tradiciones y de culturas de las potencias o de los reinos circundantes. Por eso miremos un poquitito cómo, por ejemplo, era visto el tema de la profecía en otras culturas, en las culturas de alrededor. Comencemos por Egipto, que siempre ha sido pues una potencia. Cuando Israel comenzaba a nacer como nación, Egipto ya llevaba por lo menos unos 3.000 o 4.000 años de antigüedad, para hacernos una idea. Pero fíjense que en Egipto existió igualmente una profecía. Pero esta profecía, para no hacerles muy largo el discurso, era una profecía más de corte político, que tenía como finalidad ensalzar, alabar al gobernante de turno y a menospreciar al gobernante que ya había terminado sus funciones. Es como si yo les dijese a ustedes, ¿no? Aparecerá un joven presidente en la gran nación creada por Bolívar y este joven será capaz de enfrentar una serie de situaciones y esto y lo otro. Este discurso era colocado en labios de personas de la antigüedad que ya habían muerto y se hacía revivir a estas personas, obviamente estoy hablando en forma simbólica, con la finalidad de que de sus labios saliesen unos oráculos supuestamente pronunciados por ellos con la finalidad de ensalzar o de alabar al gobernante de turno. En ese sentido, no había una visión del futuro, sino que lo que existía era simplemente un poner una cierta descripción en unos términos un poco raros y particulares de lo que sucedía en la antigüedad y de lo que en este momento estaba siendo transformado para alabar, como ya les he comentado, al presidente de turno o al faraón de turno, al rey de turno. Esa es un poco la profecía egipcia. No hay entonces una especie de mirar el futuro, no hay la capacidad de ir más allá del propio presente, sino que se utilizaba siempre lo negativo para decir el reto que está enfrentando el actual y lo positivo para decir las cosas que el actual está cumpliendo o realizando. Podríamos hablar también de un profetismo, por ejemplo, en Frigia, lo que ahora es Turquía, que se extendió por gran parte de lo que ahora es Siria, incluso de los cananeos, de la región cananea, antes obviamente del afianzamiento, del afincamiento de Israel. Este profetismo era un profetismo más de corte extático.
los que se dedicaban a la adivinación consumían una serie de productos o utilizaban también la música para entrar en trance, y en ese trance, dentro de ese estado extático de trance, eran capaces de arrancarle a la divinidad algunos oráculos que les permitiese ver o descubrir el futuro. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento en torno a Elías y a los profetas de Baal, como por ejemplo estos profetas de Baal comienzan a cantar y comienzan a hacerse cortes en el cuerpo y comienzan también a entrar como en una especie de éxtasis de trance para invocar a Dios y para pedirle a Dios que actúe de una forma particular. Para todo ello utilizaban siempre bebidas, utilizaban música, utilizaban incluso el hacerse laceraciones en el cuerpo, heridas, entre otras cosas más. También tenemos, por ejemplo, otro tipo de profetismo, y es el profetismo en Mesopotamia. Se descubrieron dos bibliotecas, una biblioteca en Nusi, entre los ríos Tigris y Éufrates, y otra biblioteca en Mari, que es una localidad en la parte norte del río Éufrates. Y estas bibliotecas, de por lo menos unos 4.000 años de antigüedad, si no más, es un registro documentario interesantísimo, porque nos muestran a nosotros cómo se comportaban los profetas en la antigüedad. Estos profetas, que además estaban institucionalizados, que formaban grupos de profetas, recibían las consultas de parte de gente poderosa, de reyes, de gobernantes, de jefes militares, y ellos eran muy serios en su trabajo, eso sí, utilizaban, por ejemplo, 2 corderos o 3 corderos para hacer sus rituales, y los 3 corderos eran los que decían ese presagio, y ese oráculo, después de haber experimentado mediante la abertura de 2 o de 3 o de 4 corderos, era transmitido al que les había hecho la solicitud. También interpretaban el vuelo de las aves, interpretaban otros signos, si por ejemplo había un poco de nubosidad o había algún tipo de eclipse, todo eso era interpretado por este tipo de profetas. Podríamos hablar también de otro tipo de profetismo, el profetismo griego, que obviamente de una u otra manera también ha influido en Israel. Y este profetismo griego podríamos dividirlo en dos corrientes. Había una más de corte institucional. No sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, los famosos oráculos de Delfos, el oráculo de Delfos. Parece que el templo de Delfos se construyó en una grieta por donde salían unos vapores. Y estos vapores, yo no les puedo explicar muy al detalle, pero parece que estos vapores tenían unos gases que literalmente terminaban drogando a los sacerdotes que estaban dentro. Entonces estaban siempre dopados, siempre drogados. Y cuando uno les hacía alguna consulta, pues ellos decían cosas un poco raras, un poco a veces sin sentido aparentemente, que necesitaban de algún tipo de interpretación. Pero también habían otro tipo de profetas, que eran unos profetas, por ejemplo, en un primer momento, pues gente humilde, gente pobre, que por unas cuantas monedas, ellos estaban normalmente por los caminos, por unas cuantas monedas eran capaces de decirles a las personas qué cosa era lo que el futuro les aguardaba. En algunas ocasiones parece que estos oráculos eran muy originales, aunque los profetas, ese tipo de profetas posteriores, comenzaron a utilizar oráculos ya antiguos, oráculos pasados, y los vendían a cambio de algunas monedas. También podríamos hablar de otro tipo de profetismo, y es el profetismo persa, que se originó en donde hoy día pues se encuentra Irán. Y este es un profetismo un poco particular, porque va a comenzar a utilizar un lenguaje también un poco particular, que después va a devenir en lo que se conoce normalmente como la apocalíptica. Por lo tanto, estos profetas, los profetas de origen persa, eran capaces de hablar del futuro en unos términos un poco raros, un poco complicados. Hablaban de intervenciones majestuosas de la divinidad, de batallas cósmicas, una especie de lucha entre el bien y el mal,
podríamos decir que probablemente la apocalíptica como tal venga de lo que ahora es Irán, de los persas, básicamente de ahí. Pero hablemos un poquitito del profetismo en Israel. Israel, como ya les he comentado, pues ha vivido en torno a, o rodeado, más que en torno, rodeado de estas culturas que les acabo de manifestar, muy brevemente les acabo de comentar. De ahí que podríamos decir que en Israel haya algún tipo de influencia también de esas culturas. Pero hay algo particular, y es que el profetismo en Israel es visto como un profetismo inspirado. ¿Qué significa eso? Mientras que los profetas que les he comentado de las culturas circundantes eran profetas oficiales, profetas que trabajaban con autoridades o para gobernantes o para gente influyente o personas que vendían sus oráculos, en el caso de Israel, los profetas, los verdaderos profetas, son aquellos que ofrecen sus oráculos sin que se les pida. Pero no solamente eso, sino que, y aquí llama muchísimo la atención, muchos de ellos ni siquiera son considerados por sí mismos o se presentan a sí mismos como si fuesen profetas. El caso más característico es el de Amós. El libro de Amós es considerado el prototipo de texto profético. Pero curiosamente, cuando se habla, por ejemplo, de Amós, él mismo dice, yo no soy ni profeta ni hijo de profetas. Yo era un pastor de vacas y era un picador de sicómoros, y Dios me llamó y me dijo, ve y profetiza. Pero ¿por qué sucede eso? Porque resulta que en Israel comenzó a aparecer igualmente grupos de profetas, círculos de profetas. Eran personas que vendían también sus oráculos a los poderosos, a los reyes, a los gobernantes, a cambio de dinero o a cambio también de algún tipo de privilegios o de tener algún tipo de estatus. El profeta bíblico es aquel entonces que se enfrenta a una situación un poco complicada. El profeta bíblico es aquel que llama permanentemente la atención sobre el modo como se está viviendo, sobre la manera como se está actuando. Antes de pasar propiamente dicho al profetismo bíblico, permítanme decirles algunas cosas. Profetismo bíblico quiero decir sacar las características del profetismo bíblico, muy brevemente obviamente. Hay varias palabras para hablar de profeta. La palabra profeta que nosotros empleamos es de origen griego. Viene de dos palabras griegas, la palabra pro y la palabra phemi. Pro significa en favor de, en lugar de, por, todo eso significa pro. Y phemi es el verbo que significa hablar, ¿verdad? Phemi. Las que se llaman eufemia, literalmente significa la que habla bonito, la que habla dulcemente, ¿verdad? Eso significa eufemia. Entonces, la palabra profeta literalmente significa hablar en favor de, hablar por, prestarle la voz a alguien, hablar ante alguien. Todo eso significa la palabra profeta. Y en hebreo aparecen varios términos, aunque el término más común es propiamente dicho Naví, que literalmente significa llamado o significa también convocado. Esa es la palabra más común empleada en la Sagrada Escritura hebrea para hablar de este tipo de personajes. Esta palabra ha dado igualmente origen o permite la denominación de una parte de las escrituras judías. La escritura judía tiene básicamente tres partes: la Torá, los Neviim y los Ketuvim. La Torá es lo que nosotros consideramos como el Pentateuco. Los Neviim, la palabra Neviim es literalmente el plural de la palabra Naví. Por lo tanto, podríamos traducirlo como profetas. Y la palabra Ketuvim literalmente significa escritos.
literalmente significa escritos. Por lo tanto, la palabra Naví es muy empleada en la Sagrada Escritura para hablar de este tipo de personajes. Pero también aparecen otros términos, como el término, por ejemplo, José, que literalmente significa vidente, Roé, que también significa vidente, también significa, por ejemplo, hombre de Dios, podría también dársele esa connotación. También significaría como soñador, ¿verdad? Significaría soñador. Ahí tenemos nosotros un poco la terminología de lo que es, de la manera como son denominadas pues estas personas en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué cosa es entonces un profeta desde el punto de vista bíblico? ¿O quién es un profeta? ¿Y cuál es la importancia de estas personas? Lo primero que hay que decir es que el profeta no es un adivino del futuro, aunque en realidad todos somos adivinos del futuro después que las cosas pasan. Por ejemplo, ustedes habrán visto cómo en los medios de comunicación han aparecido una serie de videos o de noticias en donde dicen, ya fulano de tal había predicho esto, ya Bill Gates había predicho esto, ya fulano de tal había predicho esto. No, en el fondo nadie predice nada, sino cuando eso que vamos a predecir ya sucede. Obviamente, cuando hablamos de los profetas bíblicos, estamos hablando también de hombres e incluso de mujeres especiales que algún tipo de gracia de parte de Dios pudieron haber recibido. Pero en sí, el profeta, y esto que quede bien clarito, por favor, no es alguien que adivine el futuro. Aunque en el fondo sí podemos adivinar el futuro. Yo puedo adivinar el futuro, lo mismo que ustedes pueden adivinar el futuro. Y ya verán ustedes de qué manera y por qué y cuál es la importancia del profeta bíblico. La concepción de historia que tenían los judíos o que tienen los judíos es muy diferente, por ejemplo, a la concepción de historia que tienen los griegos o que tenían los griegos en la antigüedad y otras culturas. Para los griegos y para otras culturas, la historia es cíclica, como nosotros vemos que las cosas son cíclicas. Ya estamos nosotros en un periodo de sequía, pero dentro de poco tendremos un periodo de lluvia. Después vendrá nuevamente un periodo de sequía y luego un periodo de lluvia. Estoy hablando de Bogotá. Pero en otros lugares, pues, han entrado en el otoño, después viene el invierno, después viene la primavera, luego viene el verano y luego otra vez el otoño, primavera, es decir, cíclico. Y como es cíclico, uno está enfrascado y se repiten las mismas cosas y las mismas cosas y las mismas cosas. Para los judíos, la historia no es cíclica. La historia es lineal. ¿Cómo comienza, por ejemplo, el libro del Génesis? Comienza con estas palabras. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. En el principio. Por lo tanto, si es que hay un principio, tiene que haber obligatoriamente un culmen, un término, un final. La historia es entonces una especie de caminar hacia esa conclusión final. Obviamente que no es una línea recta. Una vez un profesor nos decía que probablemente la línea de la historia tiene que ser con altibajos, como más o menos un electroencefalograma, porque uno actúa en la historia como los choques eléctricos en el cerebro van activándose. Pero sea lo que sea, hay un principio y obviamente hay un final también. La concepción, por lo tanto, de historia para los judíos no permite hablar de un eterno retorno o de un permanente devenir, sino que se camina, se avanza hacia un final. En ese sentido, podríamos decir que el profeta es un intérprete del presente. Pero en la medida que es un intérprete del presente y del pasado, puede ver el futuro, mirar el futuro. Como le sucede a ustedes y como me sucede a mí también.
Si yo, por ejemplo, veo que hoy en día, y hablo como educador, hoy en día la educación ha pasado más a un plano meramente subjetivo, comenzando porque el muchacho, aunque no responde en el examen, ya de por sí tiene que ser promovido. Aunque el muchacho pues no se esfuerce, ya tiene que ser promovido. Y si un estudiante es desaprobado en un curso, el problema no es del estudiante, el problema es del profesor. Es un mal profesor. Y por ejemplo, la familia también está totalmente desamparada. Es más, ni siquiera hay familia. Yo leí hace poquito una ficha que había en Facebook y decía, la escuela será el segundo hogar cuando el hogar sea la primera escuela. Me pareció una frase muy bonita. ¿Ya? La escuela será el segundo hogar cuando el hogar sea la primera escuela. Pero hoy en día, por ejemplo, hoy en día, pues el hogar está o la familia está totalmente desamparada. Estaba viendo unos videos así graciosos de un cómico colombiano, Loquillo, en donde parodia a un profesor que da sus clases virtuales, ¿no? Y él se esfuerza porque los alumnos participen y esto, y los papás dicen, mire profesor, mi hijo le mandó la tarea y se merece un 5, si usted lo revisó o no es problema suyo, pero no le va a poner al niño o a la niña menos de 5 y cosas por el estilo. Bueno, les recuerdo a los peruanos y seguramente a los mexicanos también, que en Colombia la calificación es de 0 a 5, en el Perú es de 0 a 20. Entonces, si yo veo todo eso, yo veo, por ejemplo, que no hay un interés por estudiar, que no hay un interés por fomentar la familia, que no hay un interés por respetarnos entre nosotros, no hay un interés por preocuparme o preocuparnos por los demás, es evidente que el futuro es un futuro desolador. Es un futuro totalmente desolador. No nos escandalicemos cuando hablamos de América Latina corrupta. Yo no veo televisión, honestamente. Si este año he visto 3 horas de televisión en todo el año es mucho, pero yo no veo televisión. A veces veo alguno que otro documental. Tal vez escucho más las noticias. Pero, por ejemplo, una de las cosas que están presentando parece en es una especie de serie sobre la corrupción en el fútbol. Creo que se llama El Presidente, me parece la serie. La están comentando muchísimo en los noticieros. Nosotros, los latinoamericanos, tal vez somos corruptos, entre otras cosas, porque queremos obtenerlo todo de la noche a la mañana. No hay esfuerzo. Y como no nos esforzamos y no nos sacrificamos o nos sacrificamos mal, pues al final terminamos sucumbiendo en ese tipo de situaciones, aparte de toda la historia que también cargamos. América Latina ha sido fundada o creada encima de unos estatutos ya no del todo correctos o buenos, ¿no? Nosotros desde los orígenes, desde que comenzamos a existir como continente y como naciones, ya cargamos muchas heridas y muchos estigmas y muchos pecados también. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos un poco nuestra historia, miramos nuestra realidad, es más que evidente que nosotros ya podemos ver el futuro. Y aquí retomo el cuentito con el que comencé este conversatorio con ustedes. Este hombre que le dijo a ese que se cayó que se iba a caer, ¿era un adivino? No era un adivino, pero en parte tal vez sí. Era aquel capaz de leer lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Por lo tanto, el profeta bíblico debe ser visto o entendido como alguien que es capaz de leer correctamente lo que le está sucediendo a la sociedad en la que él vive. Y cuando uno, por ejemplo, lee los profetas en la Sagrada Escritura, los profetas son personas que están pero con el periódico bajo el brazo, o que están con los noticieros, pero a cada instante. Están bien informados, mucho más informados de lo que podamos imaginar. El primer Isaías, por ejemplo, los primeros 39 capítulos de Isaías, parece que el primer Isaías es un palaciego. Él conoce perfectamente lo que pasa porque parece que él está dentro del palacio.
En ese sentido, un profeta no es un adivino del futuro en cuanto a que no puede ver el futuro, pero es alguien capaz de ver el futuro en cuanto analiza, interpreta, ve correctamente el presente y lo que está sucediendo. En ese sentido también, este hombre que le dijo a ese que se cayó que se iba a caer, pudo predecir el desenlace de la vida de ese hombre. Al final de cuentas, era alguien que no tenía una fuerza de voluntad y que simplemente se dejaba llevar por lo que otros le decían. Por eso terminó su vida como terminó. ¿Quién más es el profeta? El profeta es aquel que mira el futuro en cuanto a consecuencias del presente. De ahí que los profetas escriben también para nosotros, pero no porque pudieron ver un poco lo que nos iba a pasar a nosotros, sino porque las decisiones buenas o malas de los seres humanos muchas veces son repetitivas en las distintas culturas, en las diferentes culturas. Muchas veces los pecados de los pueblos se van repitiendo y en ese sentido los profetas terminan gozando de una gran actualidad. El profeta bíblico es aquel que fundamenta su análisis, su percepción de la realidad, el juicio que está emitiendo a su sociedad desde Dios. De ahí que no necesita de un grupo para ser sostenido o para demostrar que lo que él está diciendo tiene fuerza o tiene validez. Por eso hay una especie de enfrentamiento, por ejemplo, entre el profetismo y el sacerdocio. Porque el sacerdote sí necesita de un grupo. El sacerdote necesita de toda una institución, que es la que lo consagra como sacerdote y al mismo tiempo la que lo sostiene a este individuo. El profeta es solo. Muchas veces es totalmente solo. Y otros elementos más. Cuando, por ejemplo, un profeta es verdadero y cuando un profeta no lo es. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 22, nos da a nosotros un criterio para ver cuándo un profeta es verdadero y cuándo no lo es. Y les leo el texto. Cuando un profeta hable en nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa palabra que esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Por lo tanto, podríamos decir que el profeta es aquel que pronuncia una palabra que no es de él. Por eso la primera víctima del oráculo del profeta es el mismo profeta. Y no hay un solo profeta que haya terminado bien. Todos los profetas han terminado mal. El único profeta que ha terminado bien, disculpen que hable así, no es que me esté contradiciendo, el único profeta que ha terminado bien es Jonás, al que se lo comió la ballena, o el pez grande, porque no habla de ballena. Pero ¿saben por qué terminó bien Jonás? Porque simplemente no existió. Jonás es un cuentito, es un cuento pedagógico. Por eso termina bien a pesar de que él es un caprichoso. Pero sea lo que fuere, ese cuentito, el cuentito de Jonás, es un texto que nos permite entender perfectamente qué cosa es el profetismo bíblico. Porque es el profeta que pronuncia una palabra que no es de él y que al final de cuentas muestra lo que Dios quiere. Como diría primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. En el capítulo 7, versículo 14 del libro de Amós, Amós responde a Amasías diciendo lo siguiente. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni hijo de profetas, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Esa traducción no es tan exacta. El texto es, soy pastor de vacas y picador de sicómoros. Por lo tanto, el profeta es aquel que tiene, en cierta manera, que darse prácticamente a sí mismo un espacio y hacer que su palabra sea escuchada,
utilizando un montón de signos y de símbolos. Y la vida de este profeta no termina bien. Ningún profeta termina bien. Hay una obra apócrifa en donde muestra cómo, por ejemplo, los profetas terminaron mal. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se habla de Jerusalén que apedrea o que mata a los profetas. Algunos fueron encarcelados en cisternas de por vida, otros fueron apedreados, otros fueron cortados por una sierra, pero también podríamos hablar de profetas modernos, Monseñor Romero, por ejemplo, y otros santos más, muchas veces a los que ni siquiera les damos el nombre de profetas, pero que en el fondo probablemente están ejerciendo igualmente el profetismo, gente contemporánea. Estamos hablando de líderes asesinados y de otro tipo de personas más que en el fondo, aunque habría que hacer todo un estudio más serio, pueden haber sido de una u otra manera profetas también, dentro de sus contextos y realidades. Estoy hablando desde el punto de vista etimológico, hablar en favor de, hablar por. El profeta es aquel que se opone a las instituciones, sobre todo porque se escandaliza por las acciones de esas instituciones. Cuando son instituciones injustas, lo que el Papa Juan Pablo diría, Juan Pablo II diría, ¿no? Estamos hablando de pecados estructurales, porque el profeta está siempre levantando su voz en favor del pobre, del desfavorecido, del que no cuenta o del que cuenta poco en la sociedad. Por eso los profetas bíblicos van y le dicen al rey en su cara lo que sucede. Hoy en día podríamos decir que no hay profetas del talante bíblico. Hoy en día nadie se va, por ejemplo, al Palacio de Gobierno de cualquier país y le dice al presidente en su cara, no, muchas veces nos escudamos en tantas cosas. Pero los profetas del Antiguo Testamento eran aquellos que se iban y denunciaban directamente lo que estaba pasando. Por eso, obviamente, murieron, como ya les he comentado, que fallecieron. Podríamos decir igualmente que el profeta es aquel que hace una permanente llamada a la fidelidad, a que uno sea fiel a un Dios que ya de por sí es fiel, a que llevemos una vida acorde a la voluntad de Dios. Sé que el tiempo va avanzando. Permítanme hablarles muy brevemente, en realidad, de la apocalíptica y luego hacer una especie de conclusión. ¿Qué cosa es la apocalíptica? Ustedes, yo estoy 100% seguro, todos los días hacen apocalipsis. Y digo hacen. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista etimológico. ¿Qué cosa es la apocalipsis o qué significa la palabra apocalipsis? Literalmente la palabra apocalipsis significa quitar el velo. Significa abrir cortinas. Abrir cortinas. Eso literalmente significa la palabra apocalipsis. En el Nuevo Testamento tenemos un libro que se llama Apocalipsis. Y si ustedes leen ese libro, comienza con la palabra revelación. Han traducido la palabra apocalipsis también por revelación, que literalmente significa quitar el velo. Pero ¿qué cosa es la apocalipsis o la apocalíptica? Podríamos decir que es un género literario. No olvidemos eso, por favor. Es un género literario. Es un modo de expresión. La mamá le dice al niño, ya te he dicho 1000 veces que no me molestes. ¿Qué 1000 veces? Le habrá dicho 5, 10 como mucho, pero 1000 veces no. O en Colombia se utiliza más que en el Perú al menos, ¿no? 1.000.000 de gracias, ¿no? O 1000 gracias. ¿Qué 1000 gracias o qué 1.000.000 de gracias? Le está diciendo 1 o 2 veces gracias, pero 1.000.000 de gracias, no. Si se dan cuenta, son formas de expresión que nosotros tenemos. En Colombia suelen decir, uy, cayó un palo de agua, o un palo de lluvia, creo que, ¿no? Un palo de lluvia. ¿Qué es eso de palo de lluvia? Dígame que llovió fuerte, pero un palo de lluvia, y ya. O en Bogotá, lo he escuchado, no sé si en otros lugares llovió hasta maridos, ¿no?
Es decir, que son formas de expresión. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la apocalíptica, estamos hablando de un género literario, una forma de narración. Entiéndase bien eso, por favor. Es una forma de escritura o de expresión en donde aparecen ciertos elementos. En la apocalíptica hay una persona o un pequeño grupito de personas, pero normalmente es un individuo que es arrebatado a una dimensión distinta de la que él se encuentra y los demás también. Y este que es arrebatado tiene la capacidad de ver cosas que otros no ven, solamente él, nadie más que él. Y aparecen una serie de símbolos y de signos que son de difícil comprensión para los demás. Normalmente se emplean signos aritméticos, se juega mucho con los números, aparecen también signos de corte cromático, aparecen también figuras antropozoomórficas, ¿verdad? Aparecen también batallas cósmicas, porque hay una especie de dualismo. Es, en el fondo, la muestra o la presentación de una lucha, pero en unos términos totalmente extremos, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Podríamos decir que la apocalíptica normalmente surgió en situaciones muy complicadas, cuando habían crisis de tipo epidémico, crisis de tipo bélico también, crisis, por ejemplo, de tipo de desastres naturales o cosas por el estilo. Por lo tanto, la apocalíptica es un género literario que busca con un lenguaje cifrado, con un lenguaje camuflado, mostrar qué cosa es lo que va a suceder en el futuro. Pero obviamente el autor o los autores de la apocalíptica no están hablando del futuro, nuevamente les digo, sino que ellos dan unos pasos más atrás en el tiempo para poder analizar el presente. En síntesis, y para no cansarles mucho, lo que los autores de la apocalíptica están haciendo es mostrando cómo al final, a pesar de la situación tan difícil y tan compleja en la que nos podamos encontrar, lo bueno y la divinidad van a terminar por imponerse, van a terminar reinando. En ese sentido, y me quiero centrar un poquitito ya en el Apocalipsis como tal, pero solamente para ejemplificar lo que es en sí la apocalíptica, en ese sentido, por ejemplo, el libro del Apocalipsis que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que es el último libro de la Biblia para nosotros los cristianos católicos, ese texto es un fiel reflejo de lo que es en sí el género literario Apocalipsis o la apocalíptica como tal. No es el único texto apocalíptico en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento hay un montón de textos apocalípticos. En Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. También tenemos salmos apocalípticos. Tenemos también en el Nuevo Testamento otros pasajes apocalípticos en las cartas de Pablo. Tenemos también pasajes apocalípticos en los evangelios. Como ya les he comentado, es una manera de expresión. Es un género literario. Pero ¿qué cosa es lo que hace, por ejemplo, nuestro Apocalipsis? Nuestro Apocalipsis, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, lo que hace es combinar varios géneros literarios. Está el género literario epistolar, está el género literario profético, está el género literario apocalíptico también. Por lo tanto, es un texto que conjuga muchas cosas. Y el que escribió, o los que escribieron el Apocalipsis, aunque en el libro aparece el nombre del autor, que es un tal Juan, que no sabemos quién es ese Juan, es un tal Juan que se encuentra exiliado en la isla de Patmos, tiene una visión. Pero no sabemos si él es el autor o hay todo un grupo de personas también. Sea lo que fuere, el que escribió o los que escribieron, por ejemplo, el libro del Apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento, conocen perfectamente el Antiguo Testamento.
pero perfectamente. Sobre todo conocen muy bien Ezequiel y Daniel. Y van jugando. Si uno no conoce el Antiguo Testamento, no puede leer el Apocalipsis del Nuevo Testamento. No lo puede leer. Y para aquel que conoce el Antiguo Testamento, el Apocalipsis del Nuevo Testamento es lo más fácil y lo más bonito que hay. Es un texto preciosísimo. En algunas ocasiones, el autor explica los símbolos que va empleando. En otras ocasiones, parece que la gente entendía perfectamente lo que el autor estaba hablando. Discúlpenme, yo siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, aquí ya vemos ahorita personas de varios lugares del continente, pero si yo les digo que estoy camellando, probablemente los del Perú, los de México, los de otro país, los de Ecuador no me entiendan. ¿Qué es eso de camellar? O si yo les digo, por ejemplo, a ustedes que como consecuencia de la pandemia tengo culebras, los de Perú, los de México, los de Ecuador y los de otros países probablemente no me entiendan y dirán, ¿qué es eso de que el padre tiene culebras? ¿Se dedicó a criar animales o qué? ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Pero los de Colombia lo entienden perfectamente. O si yo les digo, por ejemplo, que cuando salgo no doy papaya, los de Colombia me entienden perfectamente, pero los de Perú y los de otros países no me entienden. ¿Ya? Cuando yo les digo, cuando vengan a Colombia, no den papaya, no hay que dar papaya, porque papaya partida, papaya servida, algo así es, ¿no? ¿Cómo es? O aquí hay personas que aprovechan el papayazo también. Si se dan cuenta, yo estoy utilizando lenguaje simbólico, que no lo entienden los que no son colombianos. Y probablemente yo utilice unas expresiones que solamente lo entienden los de Bogotá, porque yo vivo en Bogotá, pero los que están fuera de Bogotá no lo entienden, o a la inversa también. O también a la inversa, ¿se dan cuenta? En ese sentido, el libro del Apocalipsis es un texto, primero, que hay que conocer el Antiguo Testamento bien para poder leerlo. En segundo lugar, el que escribió o los que escribieron el Apocalipsis están describiendo lo que sucedió antes de ellos y durante el tiempo en que los autores están viviendo. No están hablando de nosotros, para nada, absolutamente para nada. El mismo Ireneo de León, San Ireneo de León, cuando ya comienza a leer el Apocalipsis y a hacer algunos comentarios al Apocalipsis, él comienza a decir, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa. Cuando habla, por ejemplo, del famoso 666, dice San Ireneo de León, ya no sé qué significa. Parece que significa esto. El mismo Ireneo de León, estamos hablando de un padre de la iglesia que vivió en la segunda mitad del siglo II de nuestra era y comienzos del siglo III. Y él mismo dice que algunos elementos o algunas figuras del Apocalipsis ya no sabe a qué hacen alusión. Pero ¿cómo termina el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis termina con la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Es una ciudad que viene del cielo, que tiene unas dimensiones. Pero si ustedes conocen el Antiguo Testamento bien, se van a dar cuenta que las dimensiones y la forma de esta Jerusalén celestial es nada más y nada menos que un templo, el templo de Jerusalén. En el fondo, ¿qué cosa es lo que el libro del Apocalipsis y la apocalíptica en general pretende? Es decirnos a nosotros que no importa la situación complicada y difícil en la que nos encontremos, no importa las dificultades, problemas, avatares por los que estemos pasando, al final el bien siempre va a triunfar. Dios terminará instaurando un reino que nunca terminará y todos, en cierta manera, serán santos. Esa es, en síntesis, la enseñanza, el mensaje de la apocalíptica y del Apocalipsis en realidad. Ahora sí, una especie de síntesis general antes de hacer un pequeño diálogo con todos ustedes, sabiendo que comenzamos 15 minutitos tarde y que todavía estoy dentro del tiempo que me han proporcionado a mí.
Por lo tanto, ¿qué cosa es entonces la profecía y la apocalíptica dentro de la perspectiva bíblica? Podríamos decir que la profecía es una forma de crítica, en todo el buen sentido de la palabra crítica, es una especie de crítica, de análisis, desde el sentir y el conocimiento de Dios a la realidad en la que nos encontramos. Aquel que es capaz de mirar correctamente su realidad, su contexto, su entorno, puede mirar el futuro, no como que se le presenta como si tuviese una bola delante o como una pantalla de televisión mirando el futuro, sino en cuanto a que es capaz de percibir las consecuencias, los resultados de las acciones y de las decisiones, tanto del presente como del pasado. El profeta es alguien sensible, que es capaz de prestar su voz para defender a los más desvalidos, a los más desfavorecidos. El profeta es aquel entonces que empeña totalmente su vida para que el mensaje de Dios sea revalorado, sea puesto en el centro. El profeta muchas veces recurre igualmente a un lenguaje apocalíptico. No nos olvidemos que los profetas, probablemente para hacer más chocante su mensaje, para llamar más rápidamente a la conversión o a la transformación, emplean un lenguaje apocalíptico. Por lo tanto, la apocalíptica es un género literario, una forma de expresión, que tiene, entre otras cosas, la intención de llamar a la reflexión y, sobre todo, de dar esperanza en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos un poco desesperanzadores o en momentos totalmente inciertos, como en el que nos podamos encontrar nosotros hoy en día. Y para terminar, pues esta pequeña intervención, yo me atrevería a decir que hay que comenzar a darle el sentido que tiene a la palabra profeta, profecía, y a darle el sentido que tiene igualmente a la apocalíptica. Yo estuve mirando, por ejemplo, un video, un documental hace poco en History Channel. History Channel en algún momento fue un canal interesante, comenzó presentando cuestiones históricas, bien documentado. Después se centró en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en favor de los judíos, pero hoy en día a mí me da la impresión que como que ha involucionado. Hoy en día todo es ovnis y ovnis y ovnis y ovnis. Ya eso es una especie de juego y a mi modo de ver de infantilismo grande, lo que muestra que en el fondo simplemente es un canal comercial. Y miré un documental, pues no sé cuándo fue hecho, sobre el fin del mundo. Y comienzan hablando de unas concepciones apocalípticas de los países nórdicos, de los mayas, de los aztecas también, del cristianismo, qué sé yo, y comienzan a ver cómo cada una de esas culturas mira el fin del mundo. Y pues se hablan de heladas, se habla también de fuegos, de rayos de fuego, se hablan de oscuridades, de tinieblas, qué sé yo. Pues yo les quiero decir una cosa. Parece que nosotros tenemos poquito tiempo de existencia, nosotros como seres humanos. Si, por ejemplo, mirásemos toda la historia de nuestra galaxia como si fuese un año, parece que nosotros recién estamos en los últimos 3 minutos de todo ese año. En los últimos 3 minutos. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, el universo nuestro ha existido muchísimo más tiempo de lo que nosotros estamos existiendo. Pero también se ha demostrado de que hay soles que ya desaparecieron. Nos sigue llegando a nosotros la luz de los soles, pero de soles que hace millones de años desaparecieron. Simplemente nos llegan a nosotros pues los rayos de esos soles ya extintos. Y en ese sentido, también el sol nuestro va a desaparecer. En algún momento va a desaparecer. No sabemos cuándo desaparecerá. Parece que nuestra galaxia tiene un promedio de 13.000 millones de años y probablemente pues la Tierra tenga
no sé, estoy como jugando un poco, aquí me estoy metiendo en cosas que yo no conozco muy bien. Pero de lo que sí estoy seguro es, y esto lo dicen los científicos, que en algún momento el Sol nuestro va a agotar los recursos que tiene para seguir alumbrando y obviamente va a apagarse. No sabemos qué sucederá cuando se apague. Algunos dicen de que se expandirá tanto que terminará consumiendo todos los planetas que orbitan en torno a él. Otros dicen que nos uniremos nuevamente al Sol como una especie, como si fuese un caucho, ¿no? Estiramos un caucho, ¿no? Un caucho, pero después nuevamente se contrae todo como una especie de Big Bang a la inversa. Sea lo que fuere, pues en algún momento va a desaparecer la galaxia en la que nosotros estamos. La vida desaparecerá también y nosotros como especie probablemente desaparezcamos, como desaparecieron los dinosaurios y otras especies más, ¿verdad? Como desaparecieron. En ese sentido, yo creo que comenzar a decir las cosas van a ser así, de esta manera, qué sé yo, es simplemente pura especulación, eso es puro juego de imaginación, tan simple como eso. Nosotros como cristianos tenemos una concepción de historia también lineal. Tiene un principio y tiene un final, pero para nosotros el final es escatológico y se encuentra justamente en Dios. Al final de cuentas, no importa saber cómo terminará nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, cómo terminará el universo, qué sé yo. Lo que importa saber es cómo nosotros le damos sentido a nuestra existencia y cómo terminamos nuestra existencia. Eso, al final de cuentas, creo yo, es lo más importante. Comenzar a ver esta pandemia como un cumplimiento de profecías antiguas, a mí me parece que es ridículo, totalmente ridículo. O comenzar a ver una serie de signos y terremotos y inundaciones y guerras, a mí me parece que esa es una especie de ridiculez y al mismo tiempo como un perder una gran oportunidad, como es el de leer los textos bíblicos y sobre todo el Apocalipsis desde la perspectiva bíblica con un espíritu crítico, intentando meterse en la mentalidad del autor y tratando de extraer las enseñanzas que él quería dejar a los que leyeran su obra. Por lo tanto, no malempleemos la palabra profecía o la palabra apocalíptica, no la malempleemos. Y tampoco nos sumamos nosotros en una especie de angustia personal o colectiva, en una especie de miedo permanente. Hace un tiempo mi familia me mandó un video de una niña en el Perú que había predicho que un determinado día no sé qué cosa iba a pasar, ¿no? Yo le dije, no hagan caso de esas tonterías. Y hace poco me volvieron a mandar otro video, o no, video no, me dieron la noticia de un niño de la India, de un indio, que está igualmente prediciendo que algo va a pasar en septiembre, octubre de este año. Nadie lo sabe, nadie. No sabemos siquiera lo que va a suceder de aquí a 10 minutos siquiera, ¿verdad? No lo sabemos. Y eso tal vez sea lo más bonito, el hecho de vivir con bastante esperanza y expectativa lo que el futuro nos trae. No nos angustiemos, primero por hacer aplicaciones totalmente ridículas de textos antiguos a nuestro presente. No. O de hacer una interpretación totalmente distorsionada de textos bíblicos. No. Y luego, como diría pues Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Les cuento un cuentito también, que esto me parece que es de un santo, pues a nosotros nos contó el que era uno de nuestros formadores en el noviciado, y dice que estaba un dominico, un jesuita, pues ahí era como, ¿no? Para reírnos, pero aquí podríamos cambiar hasta de personajes, que estaban ahí jugando cartas, y en eso uno de ellos dijo, ¿no? ¿Qué harías si dentro de 5 minutos se acabara el mundo? Uno dijo, yo voy y me confieso, ¿no? Otro dijo, uy, yo voy y comienzo, no sé, a hacer oración.
y otro dijo otra cosa, y hasta que al final uno dijo, yo seguiría jugando cartas, dando a entender de que él estaba bien y de que pues era consciente de que había hecho lo que tenía que hacer. Entonces, en ese sentido, no tengamos miedo, no tengamos temor, abordemos la profecía y la apocalíptica desde lo que ellos realmente son, sin falsear los textos, sin leerlos distorsionadamente. Bien, aquí me detengo para, si quieren ustedes, pues unos minutitos dialogar, conversar. Yo Fray no sé si William, los de la Católica de Manizales, eso era lo que querían escuchar o querían tal vez alguna predicción mía, algún queríamos saber la profeta fecha del fin del apocalíptico mundo, mío. Fray William. Les doy la fecha del fin del mundo. En serio que les doy. Según este Fray William, documental muy agradecidos. Adelante, según el Fray. documental que yo vi, el fin del mundo va a ser dentro de 13.000 millones de años. Estamos en la Edad Media, a la mitad de la historia del universo, entonces. 13 Fray mil William, millones de años. muy agradecidos desde cada computador, desde cada celular, desde cada tableta. Nos unimos con un aplauso en silencio por su tiempo. ¿Cómo Aquí hacen este es los el sordomudos? aplauso Es el aplauso. oficial. Muchísimas gracias. En este momento estamos invitando a nuestros oyentes, a nuestro auditorio virtual, a que si es de su interés pueden formular una pregunta vía chat al anfitrión de nuestro grupo. Ustedes pueden ir ahí en la parte de abajo, dice chat, y ya hemos recibido algunas preguntas. Entonces, quizá no alcancemos a formularlas todas, pero de todas maneras les invitamos a plantearlas y ya pues Fray William quedamos en sus manos. De nuevo, muchísimas gracias. Una palabra que nos da mucha claridad en momentos donde hay mucha angustia, donde hay mucha preocupación, donde hay desconcierto y de pronto las ansiedades nos llevan a hacer interpretaciones equivocadas. Sus palabras nos invitan a mirar con serenidad, con equilibrio y también con confianza en la providencia y sobre todo buscar discernir la voluntad de Dios. Reconocemos en tantos testigos, especialmente en los santos, en los beatos, en la familia de santos dominicos, en especial en la Beata Maripuspa, una vida y una palabra que es profética para nuestro mundo. Ella que supo ponerse al servicio de los más pobres, de los pobres enfermos, y reconocía en ellos la presencia de Cristo. Y es una presencia que permanece hasta nosotros, ¿no? Pobres siempre tendrán con ustedes. Y de alguna manera Cristo se queda también con nosotros a través de ellos. Entonces, vamos a dar la palabra entonces a las preguntas en el orden que nos las han hecho llegar, pero yo quisiera aprovechar para recordar a nuestro auditorio que el próximo miércoles 17 de junio a las 3 de la tarde tendremos el siguiente conversatorio, el segundo de los conversatorios titulado Enfermedades de la Civilización y Caminos de Liberación, a cargo de una médico, la doctora Diana Roja Ramírez, que se ha especializado en la medicina de Santa Hildegarda de Bingen y siempre en conexión con esta promoción de la salud, este interés en los pobres enfermos y la iglesia como madre y maestra cuida de los enfermos. Entonces, la primera de las preguntas que nos han llegado nos la hace José, de aquí de Colombia, muy relacionada. La leo literal para no cambiar las palabras. ¿Cómo evitar forzar tanto al Apocalipsis como a los demás libros de la Biblia a hacer afirmaciones que desdibujan al Dios encarnado en contextos como el de la actual pandemia? Yo vuelvo, eso es un ejemplo que siempre lo cuento, porque causa risa. Pues como seguramente todos saben, yo no soy colombiano, yo soy peruano, pero ya llevo 6 años, casi 6 años aquí en Colombia, un país muy bonito y, y que ya lo siento mío, ¿no? Y cuando yo recién llegué, unos días después, les dije a los padres del convento donde estaba que quería ir a caminar. Entonces ellos me dijeron, sí, sí, anda, anda, por aquí hay zonas muy bonitas, pero no des papaya, no vayas a dar papaya.
Y yo le dije, no, 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 que va, no, papaya, no, tranquilo, tranquilo, no, no. Pero yo no sabía qué era dar papaya. Por si acaso metí un plátano en el bolsillo, dije, si alguien me pide papaya, pues le doy un plátano, pero dar papaya, si ya me dijeron que no de papaya, no. Un plátano, una manzana, pues yo puedo dar. Ojo que estoy también exagerando un poquito para que nos riamos, ¿no? Y con el paso del tiempo me di cuenta que en Colombia dar papaya es dar oportunidad. Por ejemplo, ir poco precavido por una zona que es un poco peligrosa, ¿verdad? Es decir, dar oportunidad para que a uno le pase algo. O decir una palabra que otro la puede tomar para que se burlen de uno o hacer algo que da pie para que otro le tome el pelo, ¿no? Más o menos en esa línea para los que no son de Colombia. Por lo tanto, para entender, por ejemplo, qué significa no dar papaya, hay que meterse en esta mentalidad. Lo mismo, para poder entender la Sagrada Escritura, debemos meternos en esa mentalidad, sabiendo que nos separan, en el caso del Antiguo Testamento, por lo menos 3000 años. Ojo, son 3000 años. En segundo lugar, nos separa, en el caso del Nuevo Testamento, 2000 años. Pero aparte de eso, nos separa a nosotros un idioma distinto, un idioma diferente. En el caso del Antiguo Testamento, el hebreo, que no solamente tiene unos caracteres distintos, sino que se escribe de modo diferente, de derecha a izquierda. Eso también indica ya toda una especie de disposición en el cerebro, una mentalidad distinta. Entonces, para no hacer afirmaciones forzadas, para no distorsionar lo que dice la Sagrada Escritura, hay que meterse en el mundo de la Sagrada Escritura, aprendiendo la cultura, aprendiendo la lengua también, aprendiendo un poco cómo era la gente de esa época. Alguien me podría decir, hay un filósofo argentino, pero que vive en México, Enrique Dussel, y él dijo que para leer el Antiguo Testamento se fue a Israel, y él ha vivido en Israel y aprendió en un kibutz, aprendió el hebreo. Pero, por ejemplo, yo ahí me atrevería a decir una cosita, que no basta solamente eso, con ir a Israel y aprender el idioma, porque resulta que los judíos de hoy no son los judíos de hace 2000 o 3000 años. O lo mismo, los griegos de hoy no son los griegos de la época del Imperio Greco-Romano y no son los griegos para los que y dentro de los que se compuso el Nuevo Testamento. Si nosotros no miramos la Biblia también con espíritu crítico, si no tenemos en cuenta estos elementos que les acabo de decir, si no lo leemos seriamente, corremos el riesgo de pensar que los autores escribieron para nosotros, y ese es un gran error. Hay un número, permítanme que les cite un número del documento de Aparecida, el número 248, en donde se habla de la animación bíblica de la pastoral. Y ahí se dice de que los discípulos misioneros de América Latina desean nutrirse con el pan de la palabra y desean acceder a una interpretación correcta de las Escrituras. La interpretación correcta de las Escrituras se hace dentro de un ambiente académico, no fuera de un ambiente académico. Fuera de un ambiente académico, se corre el riesgo de hacer decir a la Escritura lo que la Escritura no está queriendo decir. Y cuando hablo de un ambiente académico, no me refiero a ir a un centro de formación como tal, porque uno puede ser también un autodidacta. Lo que quiero decir es que tiene un componente grande, enorme de estudio. No es solamente encerrarse con la Biblia solas. Si uno hace eso, corre el riesgo de tener algún tipo de desequilibrio personal o colectivo. Y eso es muy peligroso. No sé si respondí a la inquietud. Muchas gracias, Fray William. Nos siguen llegando preguntas. Voy en el orden en que me fueron trasladadas. Desde la espiritualidad cristiana, ¿cómo podemos vivir el presente? No simplemente como un tiempo, sino como una condición que resulta definitiva para una vida humana saludable. Esa es la pregunta.
desde la espiritualidad bíblica, cómo debemos vivir el presente. Yo creo que debemos vivir el presente con esperanza. Miren, nosotros hemos hecho un cristianismo muy light. Para nosotros, y hablo como religioso, les cuento un chiste, pero no lo vayan a contar ustedes, ¿ya? Y eso lo contó una vez un padre que estaba predicando un retiro. Y dijo lo siguiente: no existe un religioso o un sacerdote que haya muerto de hambre o de accidente de trabajo. Y eso es válido para monjas, para frailes, para curas, pero hay que tener mucho cuidado porque ese chiste puede estar desenmascarando una realidad. Y eso también es válido no solamente para curas, monjas, para religiosos, sino para todos los católicos, cristianos católicos, por la manera como nosotros vivimos nuestra espiritualidad. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de si tú rezas 3 Ave Marías, no te da el coronavirus. Si tú haces tal cosa, no te da el coronavirus. Encomiéndate todos los días a Dios y no te dé el coronavirus. Cuidado con ese tipo de afirmaciones o de espiritualidades. A mí me gusta mucho lo del Papa Francisco, me fascina. Yo prefiero una iglesia enferma, ¿ya? Una iglesia enferma que se enferma porque se contagia de enfermedad, a una Accidentada. iglesia sana pero que está totalmente encerrada, ¿verdad? A una iglesia sana pero que está totalmente encerrada. Hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que nos estemos volviendo egoístas y que estemos simplemente cuidándonos a nosotros mismos y relacionándonos con Dios para que Dios nos haga el milagro, para que nos proteja de las enfermedades y nos proteja de todo mal. Cuidado con estar viendo a Dios solamente como un dispensador de milagros y de dádivas y de favores. Si nosotros nos acercamos a Dios de esa manera, puede que estemos dejando de lado el cristianismo. Y aquí me gusta mucho la carta a los hebreos, la primera carta de Pedro. ¿Por qué motivo? Porque la primera carta de Pedro habla de una identificación con Cristo, pero en la cruz. En la cruz. Mientras que muchas veces nosotros pensamos que estar con Dios es para que nos libre de los males, la primera carta de Pedro nos dice, no es que te voy a librar de los males. Tú te identificas también con Cristo en la cruz. Por eso, por ejemplo, el profetismo hoy en día tiene que ser redescubierto y puesto en práctica por nosotros, sabiendo que por el bautismo somos profetas. Pero profetas en el sentido que les acabo de comentar, que son capaces de denunciar las injusticias, desenmascarar lo que no está bien, de denunciar aquello que se opone al reino de Dios, de sacar la cara, de levantar la voz en favor de los más pobres, de los más necesitados. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo mirar este tiempo? Pues este tiempo lo miramos como lo que es, con realismo. Estamos en un tiempo de pandemia. ¿Qué puedo hacer yo como cristiano? ¿De qué manera yo tengo que empeñar mi vida como cristiano? Pasará la pandemia, vendrá otro problema, vendrá guerra. Ahora están diciendo de que va a venir hambruna, porque la economía está viéndose alterada como nunca antes, y desde 1800 y tanto estamos en una situación similar. O sea, lo que se viene ahorita es hambruna, y eso no es que yo tenga una bola de cristal u otros tengan bola, es que son las consecuencias. Si ahorita no estamos produciendo, lo que se viene es hambruna. ¿Cuántos negocios, cuántas empresas se han cerrado en este tiempo y otras que se van a cerrar? ¿Cuánta gente sin trabajo? ¿Cuántos están muriendo más de hambre que por el coronavirus, por ejemplo? Entonces, lo que se avecina no es para nada fácil. ¿Cómo yo, cristiano, que identifico mi vida y que pongo mi vida en las manos de Cristo, respondo a esta situación? No es un castigo. No, miremos. La carta de Santiago dice que Dios no tienta a nadie, que Dios no prueba a nadie y Dios no castiga a nadie.
El Papa utilizó una frase en una entrevista que le hicieron, aunque esa frase yo la había escuchado hace muchísimo tiempo, es una frase muy común. Dice, Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza nunca perdona. Por lo tanto, lo que nos está pasando puede que en el fondo sea consecuencia también de nuestras malas acciones. Hay algunos que dicen que el coronavirus es un virus que ya existía, enriquecido o manipulado genéticamente. ¿Hasta qué punto estamos siendo víctimas de nuestros propios inventos, verdad? ¿Hasta qué punto lo que nos está pasando es simplemente producto de nuestro capricho, de nuestra irresponsabilidad, de nuestra inmadurez? Pues William, Como muchas cuando un niño gracias. mete La los dedos hermana en la mano, Amanda, mete los dedos de la mano en el enchufe y le pasa un corrientazo, pues al final. Entonces nosotros como cristianos, primero, no perder la esperanza, con tranquilidad, con tranquilidad. En segundo lugar, hacer todo lo que podamos en favor de los demás, porque la característica del cristiano es la caridad, el amor. No existe un cristiano encerrado en sí mismo o en cuatro paredes. De alguna forma, tiene que salir al encuentro de los demás, de los más desfavorecidos, de los más frágiles. No tenemos por qué angustiarnos o desesperarnos. Y hay que tener mucho cuidado porque algunas muestras de piedad pueden ser también reflejo de desesperación. No sé si en parte respondí a la inquietud, pero si la hermana Ana Francisca está por ahí, pues ella también puede participar, ¿no? tenemos otra Aquí está la varias hermana preguntas. Francisca, sí. Claro, ella también puede participar. Muy bien. Tenemos, mientras la hermana Ana Francisca se anima o no se anima a participar, está, por supuesto que invitada. Tenemos otra pregunta de la hermana Amanda Tangarife, hermana pues de nuestra comunidad universitaria de la UCN. Ante la pérdida del sentido de vida de muchos jóvenes, ¿cómo presentar la esperanza desde el profetismo, siendo que ellos poco conocimiento y experiencia tienen de la palabra? Yo creo que al final acaba de dar la respuesta, ¿no? Tienen poca experiencia de la palabra, pues hay que comenzar por ahí, por experimentar un poco más la palabra. Por eso hablo nuevamente del documento de Aparecida. Dice que todos tenemos deseo de conocer la palabra de Dios. Pues no basta con quedarnos con ese deseo, hay que ir. No basta con decir tengo sed, sino hay que buscar un poquito de agua, ¿no? Y hoy en día hay un montón de medios, hay un montón de posibilidades para acceder a un estudio serio de la palabra de Dios. Creo que somos como muy privilegiados, estamos en una época muy privilegiada por todas las oportunidades que tenemos. Por otro lado, yo pienso que los jóvenes, pues, de una u otra manera, deben ser vistos también por los mayores como, como una especie de oportunidad para continuar poniendo en marcha unos sueños de justicia, de amor, de equidad en la sociedad. Probablemente estemos nosotros en una situación totalmente anómala. Yo me hago la pregunta de si lo que estamos viviendo nosotros es anormal o era normal lo que estábamos viviendo. ¿En qué habíamos convertido nuestra vida? Discúlpenme que hable un poquitito de esto que les voy a comentar, lo voy a hacer muy brevemente. Antes del coronavirus, yo me despertaba a las 4 de la mañana algunos días, me movilizaba en Transmilenio en Bogotá, en alguna ocasión llegué en un solo trayecto, o sea, yéndome a la universidad, 3 horas y media en Transmilenio, 3 horas y media, ya, para volver un par de horas. Es decir, que ese día estuve 5 horas y media montado en un Transmilenio. Y podría contarles otras cosas, y lo mismo gente que salía de sus casas muy temprano y venía muy tarde. ¿Qué cosa es lo que se había convertido en el centro de nuestra vida? A mí me causaba muchísima tristeza cuando escuchaba
de problemas al interior de la familia, gente que está aburrida en sus casas. ¿Qué es al final de cuentas la familia y qué es el hogar? ¿No será que lo que nos está pasando es una bendición de Dios más bien? Y la posibilidad para pensar en cosas que ya no estábamos pensando, para revalorar elementos que los hemos dejado de lado. Yo creo que comenzar a mirar el asunto de un modo distinto también puede ayudar a los jóvenes a ser críticos frente a esa situación y nos ayudará a todos a mirar las cosas con más optimismo, con más esperanza, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros o qué puede estar contra nosotros? Al final de cuentas, ¿no? Claro que sí, Fray Sí, William. Bueno, yo creo que la mayoría, todos nosotros estaríamos muy contentos de seguir escuchándole, sobre todo en esta fase de preguntas. Se nos quedaron varias preguntas sin poder formularlas, pero bueno, ya el tiempo va avanzando. Inicialmente la sesión comenzaba a las 3 y pensamos terminarla cerca de las 4:30, pero ya van a ser las 5 de la tarde. A William, de parte de la Universidad Católica de Manizales, de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología, de la Maestría en Humanidades y Teología, de la Unidad Académica de Formación Humano-Cristiana, muchísimas gracias por compartirnos a la luz de la palabra, a la luz del carisma dominicano, la mirada sobre la profecía en tiempos de pandemia. ¿Cierto? Una palabra clara, una palabra que nos ilumina, que nos da tranquilidad, confianza en la providencia y que también nos anima a hacer vida esta palabra, a llevarla a la práctica, a que se haga un amor que se hace obras, sobre todo en el servicio de los más desfavorecidos. También a nuestros asistentes, a quienes nos han acompañado tan generosamente, muchísimas gracias por su asistencia y le renovamos nuestra invitación a los siguientes 2 conversatorios. Recuerden que tenemos conversatorio el próximo miércoles 17 de junio y el miércoles 24 de junio. El 17 de junio con el tema Enfermedades de la Civilización y Caminos de Liberación, a cargo de la doctora Diana Patricia Rojas Ramírez, y el 24 de junio con el tema Seguir a Jesús hoy, frente a la cultura del descarte, a cargo del doctor Rafael Luciani. Y todos estos temas siempre, digamos, en el marco de este año de gracia, este año de bendición, en el que conmemoramos el 25º aniversario de la beatificación de Maripuzpa, dejándonos llevar por sus sueños al servicio de la juventud, su cuidado de los enfermos pobres y sobre todo tratando de discernir el plan de Dios para nuestras vidas, para la sociedad. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí, Fray William, sí. adelante. Entonces, para los que tal vez no sepan, con la hermana Ana Francisca, la que hemos mencionado varias veces, en el 2015 comenzamos un sueño, un proyecto, el proyecto de un centro bíblico. Y la Universidad Católica de Manizales es la que sostiene, académicamente hablando, al centro bíblico. No sé si la hermana tal vez puede conectarse en algún momentito para saludarnos también. Pero yo aprovecho estos espacios, ya que nos ven hermanos de varios lugares de América Latina, para hacerles 2 invitaciones. Son actividades realizadas por el Centro Bíblico, pero obviamente detrás está también la Católica de Manizales. Uno de esos eventos es este sábado. Les voy a proyectar la lámina de invitación. Ahí la están viendo ya ustedes. Sí. Es este sábado. El título es el siguiente. ¿Va? ¿Qué pasó aquí? Este de acá. Es la época de oro de la patrística de los padres de la iglesia. Lo vamos a hacer mediante una plataforma, se llama Meet, esa plataforma. Yo les invitaría, por ejemplo, para que visiten nuestro Facebook. Basta con que ustedes coloquen en el buscador de Facebook C de casa, B de bueno, P de papá, de Centro Bíblico Pastoral, y luego María de Magdala, y tienen acceso a la página nuestra. También tenemos un blog en internet, también pueden entrar con ese nombre, Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Entonces, la primera invitación es a esa actividad el día sábado de 4 a 5:30 de la tarde. Hora de Colombia, por favor.
porque me parece que en México, no sé si tenemos la misma hora, o en Venezuela hay una hora diferente, en Argentina, Chile, México en este Brasil, momento tienen la misma hora, si no me equivoco, Fray William, la perdone, misma hora, con ¿no? México. Pero por ejemplo, Chile, Argentina, Venezuela tienen horas diferentes, entonces por eso siempre colocamos hora de Colombia. Esa es la primera invitación. La segunda invitación es para un congreso internacional, que lo estamos haciendo también como centro bíblico, pero obviamente, como verán ustedes en el afiche, detrás se encuentra la Católica de Manizales. Es un congreso que es obviamente certificado también. Hay ponentes de varios países de América Latina, como ya van a ver ustedes en el afiche. Aquí está. Ya lo están viendo, lo están visualizando. Voy a agrandar un poco más. Ahí está. Entonces, miren, los ponentes son de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Venezuela, de Perú, de esos países, son los ponentes. Pero ya tenemos cerca de 204 inscritos de varios países de América Latina, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de México, de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, de República Dominicana. Hay algunos, creo que también de Brasil, también hay, obviamente, de Colombia, de España también hay algunos que se han inscrito ya. Toda esta información la encuentran tanto en el blog del Centro Bíblico como en el Facebook nuestro. Pero también, si desean ustedes, anoten por favor nuestros números de teléfono para que puedan enviarnos algunos mensajes de WhatsApp. Voy a agrandar la lámina. Fíjense que aquí está el logo de la Católica de Manizales. Es una de las que está sosteniendo este congreso. Los voy a agrandar un poco para que puedan tomar nota de los números de teléfono. El primero es el mío, perdón, de la hermana, más 57 320 24 26 441, es el número de la hermana Ana Francisca, y el siguiente es el mío, 319-319-7889. Pero también, como ya les he comentado, les invitamos a ver nuestras redes sociales y si desean mandarnos un correo, aquí está la dirección de nuestro correo electrónico, cbp.mariademagdala@gmail.com. Bien, muchísimas gracias pues por la invitación. Un abrazo grandototote a la Católica de Manizales. Otro inmenso a las hermanas dominicas de la presentación por este año bendito, este año de gracia, en el que están festejando la beatificación de Marie Tuspin. Quiera Dios que dentro de poco tiempo se haga pública la canonización, porque en el fondo ella ya es, por su forma de vida, por su testimonio, por su obra, una santa. Muchas gracias a todos los que han hecho posible que nos conectemos y a los que generosamente han dedicado este tiempito a escucharnos y han acogido con generosidad este evento organizado por la Universidad Católica de Manizales. Fray William, muchísimas gracias a usted nuevamente. Les invito a quienes tienen cámara a hacer nuestro aplauso aquí, digamos poco sonoro, A mí y me salen contarle aplausos porque pues, estoy nervioso. contarle que por el chat hemos enviado el enlace al blog del Centro Bíblico, también el enlace a la página de Facebook y también el teléfono, uno de los dos teléfonos. Entonces ahí están también en el chat porque si quieren lo puedan escribir, lo copian y lo pegan a otra hoja. De nuevo, muchísimas gracias, Fray William. El Congreso es certificado, tiene una certificación avalada por la Católica de Manizales, por la Unimonserrate, que es la Universidad de la Arquidiócesis de Bogotá, y obviamente por el Centro Bíblico, que es la entidad organizadora. Perfecto. Y ya para despedirme, pues simplemente recordar que tenemos en el mismo enlace por el cual se han vinculado el día de hoy, tendremos de la próxima semana la conferencia de la doctora Diana Rojas, Enfermedades de la Civilización y Caminos de Liberación, y el 24 de junio la conferencia del doctor Rafael Luciani,
seguir a Jesús hoy frente a la cultura del descarte. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia y que tengan una bendecida semana aquí preparándonos para la fiesta de Corpus Christi, Sí. ¿cierto? Ok, muy bien. Chaucito, un abrazo para la patria grande.